noche, mis amados hermanos. Antes que todo, quiero darle las gracias a nuestros pastores y a nuestro Señor por esta oportunidad que una vez más nos da de compartir esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero antes quiero dar gracias al Señor por estos días de campaña de inauguración y los poderosos mensajes que nos fueron ministrados. Todos coinciden en una sola instrucción y asignación de parte de nuestro Dios. Y esa es: Él ensanchó el sitio de nuestra cabaña entregándonos este templo tan hermoso, no solo para proveernos más parqueo, para que estemos más cómodos, y ahora Él nos está retando para que seamos instrumentos de su gracia para alcanzar a esos perdidos que están allá afuera y llenar todos estos asientos que aún tenemos vacíos aquí en nuestro templo. Sí, mis hermanos, eso no es solo el trabajo de los pastores, de los líderes de este lugar, sino es el trabajo de cada uno de nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Eso hemos sido llamados. En Marcos 16:15 el Señor nos lo dejó muy claro. El Espíritu Santo inspiró en mi corazón este tema como nuestra gloriosa esperanza. Sí, porque la iglesia tiene una esperanza. Mientras el mundo está allá afuera perdido y los eventos que están aconteciendo a nuestro alrededor y las noticias solo son malas y negativas, nosotros tenemos una esperanza de gloria. Y de ese tema quiero hablar en esta noche, porque tenemos que estar capacitados y preparados para saber qué le vamos a llevar a ese mundo que está esperando una palabra de esperanza. Y sin más, la palabra que hoy el Señor puso en mi corazón está en Juan 14:1 y 3. Y así dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, yo volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Le voy a pedir a la iglesia que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Señor. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, Padre mío, y por esta oportunidad que tú me das de ser instrumento en tus manos, mi Señor, para traer esta palabra de exhortación y esta palabra de esperanza a tu pueblo. Yo te ruego que me utilices como instrumento, Señor, porque de antemano la gloria solamente es tuya, mi Jesús. Gracias, Señor. Como podemos ver, el Señor, sabiendo, dice aquí, sabiendo de antemano que Él a lo que había venido, dice, para poder comprender el contexto de este versículo y el por qué Jesús le hace esta promesa a sus discípulos, yo le invito a que busquemos en Juan capítulo 17. Vamos a leer versículo 1 al 5 y también vamos a leer el 24. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en el versículo 24 el Señor ruega al Padre diciendo: aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estéis. Y él les dice que ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Jesús sabía que su hora de cumplir la misión por la cual había venido a esta tierra había llegado, y que Él tenía que ir a la cruz y poner su vida por todos nosotros. Y Él sabía que sus discípulos estaban tristes, estaban desconsolados. Todavía Jesús no se habían ido y Él ya les preguntaba: Maestro, ¿y qué señales habrá de tu venida? Pero el Señor, conociendo sus pensamientos y conociendo su desconsolación por la pérdida de su Maestro, le deja escrita esta promesa, que es para nosotros también los que hemos creído, que nos deja en Juan 14, 1, 12. Él les prometió que volvería otra vez y que los tomaría a sí mismo. A través de todas las edades, el ser humano ha tenido el interés de tratar de explicar el propósito de la vida y por qué estamos aquí. Y se ha hecho estas tres preguntas: ¿para qué fuimos creados? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Y para qué estamos acá en la tierra? La Biblia nos responde estas preguntas, y la primera de ellas la podemos ver en Efesios capítulo 1. Vamos a leer el versículo 6. Dice que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. En el 12 nos dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y en el 14 nos dice que fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Fuimos creados para Dios, para alabarle, para darle honor y gloria. Entonces podemos preguntarnos: ¿y cuándo nos desviamos nosotros de este propósito? Ahora les invito, mis hermanos, que vayamos y leamos acerca de nuestros antepasados, Adán y Eva. Les invito a leer el libro de Génesis capítulo 1 y vamos a leer versículos 26 y el 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios le creó, varón y hembra los creó. Y añade en el capítulo 2 de Génesis, el versículo 15 al 21, nos enseña cómo Dios tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En el versículo 21 podemos ver que dice: entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios le había dado un solo mandamiento a nuestros antepasados Adán y Eva, y eso está en Génesis capítulo 2:17: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El capítulo 3 de Génesis, versículo 1 al 24, tenemos la explicación más concreta de por qué el hombre se está preguntando durante toda su existencia y aún en nuestros días: ¿por qué? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y en el capítulo 2 vemos cómo Adán y Eva están disfrutando de sus bendiciones en el huerto. Están seguramente dándole gracias a Dios por su provisión y por sus alimentos, y el clima y la naturaleza y todas las cosas que los rodeaban. La relación hasta ese momento era perfecta entre Dios, su creador, que lo había hecho eternamente, y sus criaturas, que hasta ese momento no habían pecado y no habían perdido su naturaleza eterna, divina. De repente algo cambió. La mujer dejó de escuchar la voz de Dios y empezó a escuchar la voz del enemigo, que había tomado la forma de serpiente, y le obedeció y comió del árbol que Dios le había dicho que no comiera, y dio a comer a su marido. Dios los había creado a su imagen, conforme a su semejanza, como naturaleza eterna. ¿Y cuál fue la reacción de Adán y Eva? ¿Qué había cambiado? La consecuencia del pecado de nuestros antepasados y padres fue la muerte espiritual. La relación del hombre con Dios ya había cambiado. Ya no podían acercarse a Él como antes. Ya tenían que estar cubiertos. Lo que antes no era pecado, la desnudez, ahora se había convertido en un símbolo de su desobediencia.
Y Dios sacrifica un animal, primer animal, y les hace túnica y los echa del huerto. La primera muerte toma lugar en el huerto. Como dijo el escritor de Hebreos 9:22, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, pues Dios cumplió con ese mandamiento. Dios sacrifica un animal para cubrir su pecado. El Señor, que había hablado y había estipulado que de la desobediencia traería consigo la muerte, como dice Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. No hubo una muerte física hasta ese momento para ellos. Sin embargo, hubo una muerte espiritual. Ellos fueron separados de Dios y perdieron su naturaleza eterna. Llegó una maldición a la vida de Adán y Eva, y a través de ellos esa maldición pasó a todos nosotros. Y Dios nos maldijo y ejecutó una maldición sobre ellos y sobre Satanás, como está escrito en Génesis 3:15. Dice la escritura: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios le ha dado la primera promesa con esperanza de salvación. Desde aquí del huerto, Dios le promete un Salvador. Como dice ahí en la escritura, dice, ella le promete un Salvador nacido de una mujer, prometiéndoles que de su simiente, que es Cristo, vendría y heriría a la serpiente en el calcañar. Por la desobediencia de Adán perdimos la naturaleza eterna con que habíamos sido creados. Como dice la escritura en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y de vivir eternamente con Él. Pero Dios había prometido desde antes del principio de los siglos que viviríamos eternamente. Dice el libro de Tito capítulo 1 versículo 2, dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. En su misericordia el Señor, y por su gran amor con que nos había amado, siendo la perfección de su creación, el Señor buscando en la tierra y en el cielo a quien enviar para redimir al hombre de su naturaleza caída y devolverle su naturaleza eterna. Dice en Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5: aun estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Dice en Isaías 6:8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces el Señor respondió: heme aquí, envíame a mí. Como está escrito en el Salmo 40, versículos 6 y 7. Y también una vez más la escritura lo repite en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Dice la escritura: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Dios, según su beneplácito, se propuso y concibió un plan en la eternidad y para la eternidad, y es por ese plan que se le llama el propósito eterno. Este plan eterno fue hecho en su Hijo Jesucristo, con Cristo, por medio de Cristo y para su Hijo Jesucristo. Conforme al deseo y deleite de Dios, Él envió a su Hijo, que en el principio estaba a su diestra. Dice en Filipenses 2, versículos 7 al 11, sino que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, Jesucristo se humilló hasta sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos
y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice la Escritura en Romanos 5, versículos 12 al 16. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre a través de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley no había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, mucho más por la gracia y el don de Dios, por gracia de un hombre, Jesucristo. Nosotros hemos oído cómo Jesús mismo nos dijo en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, y Él, sin haber cometido pecado, se hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Romanos 8, versículos 3 y 4: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, Dios condenó el pecado de Adán en la carne, para que por la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice la Escritura en Romanos 6, capítulo 6, versículos 7 al 14: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se puede enseñorear de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió, y una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, hermanos míos, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos míos, como dice el libro de los Hechos, nos narra cómo el apóstol Pedro se levantó, y en el versículo 22 al 32 les dice a los judíos, varones israelitas, y ahora nos está diciendo a nosotros estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David mismo dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó en mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El versículo 29 al 32 de ese mismo capítulo 2 nos dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y habiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne él levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. El patriarca David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos capítulo 1, versículo 3 al 11, la Escritura nos dice:
a quienes también después de haberse apadecido, nuestro Señor se le apareció en el monte de los olivos, allí se le apareció después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y dijo: oísteis de mí. El versículo 6 dice: entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les contestó: no os toca a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, dice la Escritura que viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones que les dije con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuál es la esperanza que tenemos en Cristo? Leemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 57. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, porque para Dios no morimos. El creyente duerme hasta que llegue el momento de su resurrección. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y fue crucificado por Cristo en la cruz del Calvario. Porque el Señor... ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes se preguntarán: ¿y cómo sucederá esta resurrección? ¿En qué orden? La Escritura nos lo enseña claramente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17 nos enseña: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Una vez más, los creyentes no mueren, duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, gracias, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es importante que veamos esa palabra arrebatados, que es del griego arpazo, que significa tomar con fuerza. El Espíritu de Dios nos va a tomar con fuerza porque somos su pertenencia. Esa es nuestra gloriosa esperanza. En esta gloriosa esperanza está el fundamento de nuestra fe y espera en el regreso de nuestro Salvador. Y ustedes se preguntarán: ¿con qué cuerpo resucitaremos? ¿Cuántos se acordarán cuando el Señor Jesús resucitó? Dice la Escritura que varios muertos se levantaron en Jerusalén y los vieron.
Y al mismo tiempo ese cuerpo es un cuerpo glorificado, que el mismo Señor atravesaba por las paredes y comía al mismo tiempo y no tenía sangre. De acuerdo a la Escritura que nos enseña en el libro de Primera de Corintios capítulo 15 versículo 50, dice: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe heredará lo incorruptible. Recibiremos un cuerpo glorificados. Y ustedes ahora se preguntarán, bueno, ¿y qué evidencia nos muestra la palabra de Dios o la Biblia de que esto va a acontecer? Aparte de que las promesas de Dios son fieles y el Señor no miente, tenemos evidencia. Si podemos buscar Génesis capítulo 5, el versículo 21, dice la Escritura: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Y el 24 dice: caminó pues Enoc con Dios. Y desapareció porque Dios se lo llevó. Primer testimonio que cuenta la Escritura de un arrebatamiento se está reflejado en esa Escritura de Génesis 5, cuando Dios tomó y se llevó a Enoc de esta tierra. Otro ejemplo que podemos encontrar en la Escritura está en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 2. Podemos leer cómo aconteciendo que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. En el versículo 11 y 12 de ese mismo libro, Segunda de Reyes, la Escritura narra: y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Una verdad, un torbellino supongo que será como un tornado, ¿verdad? Pero Dios lo arrebató y se lo llevó. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio Eliseo. Nuestro hermano apóstol Pablo también nos narra un evento parecido, una experiencia que él tuvo en Segunda de Corintios, el capítulo 12, versículo 2 al 4. Dice la Escritura: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, una vez más la palabra arpazo, que significa tomado con fuerza, hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le has dado al hombre expresar. La palabra de Dios nos enseña, como dice en Hebreos capítulo 13 y versículos 8 y 9, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejemos llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es que afirmemos nuestro corazón en la gracia, en esta gloriosa esperanza. Y nos reafirma en Primera de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3. La Escritura nos dice: muy amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. En Él se purifica, y así como Él es puro. Romanos 15 versículo 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, porque el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, Jesús es nuestra única esperanza. Y al poner nuestra esperanza en Él, nos sometemos a su amor, a su cuidado por nosotros como sus hijos. Nuestra esperanza está en el Dios que reina sobre todo, y hay mucho consuelo en ello. Romanos capítulo 5 versículo 5 nos dice:
La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza en Dios es una esperanza que nunca nos defraudará, pero los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en Él, en su amor inagotable. El fundamento de nuestra esperanza cristiana es Jesucristo, su encarnación, su ministerio, su muerte, su resurrección, constituyen el paradigma de esta espera. Por sus méritos podemos estar con Él en la vida y en la muerte y resucitar con Él. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículos 7 y 9. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno de vosotros muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Pues si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. Así pues, sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ya casi termino, mis hermanos. Quiero ahora, mis hermanos, hacer un llamado a aquellos que nos visitan y los que a través de las redes han oído este mensaje. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Arrepentidos y convertidos, acerca al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. En Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, la Escritura nos dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, está en tu boca y está en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice claramente, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Amigo mío, ustedes que están ahí, que han venido por primera vez, si alguien quiere aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, levante la mano ahí donde está. Si hay alguna visita que quiera aceptar al Señor Jesús, queremos orar por ti. Levanta tu mano ahí donde estás. Si no alcanzo a verle, puede pasar adelante. Aquí le vamos a recibir. Aquí vamos a orar por ustedes. En el nombre del Señor Jesús. También quiero hacer ahora un llamado, un segundo llamado a la iglesia. Hermano, si has descuidado tu comunión con el Señor, has descuidado esta esperanza gloriosa y quieres venir a arreglar cuentas con el Señor, pasa al frente. Ven y aviva esa gloriosa esperanza dentro de ti. El Salmo 42:11 nos enseña: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, mi salvación y mi Dios. Salmo 31:24 dice: esforzaos, aliéntese vuestro corazón, todos vosotros que esperáis en el Señor. Si algún hermano quiere pasar, pues aquí le esperamos, Dios mediante. Hermanos, Apocalipsis 22:17 nos enseña y dice: el Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oiga, diga, ven. ¿Está nuestro espíritu de acuerdo con el Espíritu Santo? ¿Está nuestro espíritu deseando ese momento de nuestra recogida, de nuestro arrebatamiento con el Señor? Hermanos, arreglemos, este es el momento que el Señor nos llama a que arreglemos nuestras cuentas con Él. Si no tenemos ese sentir y no estamos en coinonía entre el Espíritu, nuestro Espíritu y el Espíritu Santo, este es el momento de que lo oremos y el Señor permita que estemos en un solo espíritu para ser arrebatados. Lo último que le dejo, dice la Escritura: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Le doy gracias al Señor, mis hermanos, y hasta aquí mi parte. Gracias.